Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología y paleontología política. Medicina forense para su cadáver político favorito y también el aserradero para renovarle la cara de tabla a esos politiqueros que a usted lo engañan, a esos politiqueros que a usted le mienten, a esos politiqueros que se burlan de usted. Hay que renovarles esa cara de tabla de vez en cuando, porque si no, se les pone corroñosa. Bienvenido al programa número 107 de Fuera de Orden. Hoy es miércoles 19 de noviembre del año 2019. Les agradecemos muchísimo por estar allí. No, martes. Hoy es martes. ¿Qué me está pasando? Martes 19 de noviembre. Estoy jalando los días. ¿Qué pasa? Hoy es martes 19 de noviembre del 2019. Ahora que quiero que se acabe el año. Ya este año ya... El año se fue, hermano. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una usurpación. No me trajo el gobierno de transición. No me trajo las elecciones libres, ni una buena suegra. Entonces, pues, ese gran éxito de Tony Camargo sigue vigente. Les agradezco por estar aquí. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon. Patreon.com/DelaraF es una de las formas en las cuales puede apoyar que sigamos haciendo contenidos de calidad para usted. Hay contenidos con los cuales, con su aporte, usted contribuye para que se haga un contenido como este y recibe a cambio recompensas que son exclusivas. Suscríbase ya a patreon.com/DelaraF y disfrute de los privilegios de ser uno de mis patreoneros. Gracias a los que, sin poderse suscribir a Patreon, se suscriben a este canal, Factores de Poder. Denle al botón de suscribirse y active las notificaciones en la campanita para que todos estos contenidos que hacemos acá, cada vez que estén disponibles, le llegue la notificación y usted lo pueda ver sin problema. Bien. Yo le voy a decir una cosa. El mal tiene muchas caras. El mal tiene muchos protagonistas. La maldad se viste de muchos colores. Y el equipo del mal está tradicionalmente unido en sus fechorías. El día de hoy quiero hablar de un sector importante del equipo del mal. Ese sector se llama el sector católico-comunista. ¿Qué es el sector católico-comunista? Bueno, es ese sector del catolicismo que ha decidido estar cada vez más cerca de los rojos. Y no precisamente me refiero a los cardenales, a los purpurados, ¿no? Me refiero a los comunistas. Asumen sus posturas, sus postulados, difunden las mismas ideas, plantean sus mismos dogmas, eso sí, recubiertos de la asquerosa liturgia modificada y del catecismo nuevo que ellos propugnan, que no es otra cosa que el sincretismo entre las ideas de esa izquierda empobrecedora y las ideas de ese catolicismo entendido como promoción de la miseria, multiplicación no de los panes, sino de los pobres, y además de eso, alarde de riqueza en manos de los altos mandos eclesiásticos que viven muy bien, que disfrutan de grandes prebendas, pero posan de representantes de los pobres. Son igualitos que los comunistas, son católico-comunistas. ¿Dónde comienza esto, Daniel? ¿Y por qué tú te estás metiendo con la iglesia, Daniel? Te van a excomulgar. Bueno, está bien que me excomulgo, total, para lo que da, para la leche que da la vaca. Vamos a ver algo que colocó el Papa Francisco, el Papa peronista,
Francisco en su cuenta de Twitter el día domingo, porque el día domingo 17 de noviembre los católicos comunistas celebraban nada más y nada menos que el Día Mundial de la Pobreza, el Día Mundial de los Pobres, porque hay que celebrar, así como Nicolás Maduro celebró ayer el Día de la Alimentación, un tipo que lo que ha hecho es promover el hambre en Venezuela. Bueno, su padrino de bautismo, Francisco, ha indicado que lo ideal es colocar a los pobres también a celebrar su día. No a salir de la pobreza, sino a celebrar su día. Vamos a ver qué dijo el Papa, y lo tiene. Dice el Papa Francisco: los pobres nos facilitan el acceso al cielo. Imagínese usted semejante afirmación. Los pobres nos facilitan el acceso al cielo. O sea, que los pobres tienen la llave del cielo. Son los porteros, me imagino yo, ¿no? Ya desde ahora son el tesoro de la iglesia. Sí, claro, porque la iglesia no tiene casi tesoro, ¿verdad? Nos muestran la riqueza que no se devalúa nunca, la que une la tierra y el cielo y por la que verdaderamente vale la pena vivir, el amor. Día Mundial de los Pobres es el hashtag que el Señor utiliza. Entonces, vamos a ver. Vamos a revisar, déjamelo ahí en pantalla así tal cual como está, para ir revisando punto por punto. En primer lugar, el Señor dice, o quien escribe por él sus tweets, porque es evidente que esto es una cuenta institucional, pero que refleja el pensamiento de este tipo, obviamente. Los pobres nos facilitan el acceso al cielo. Es decir, ser pobre es bueno. ¿Se acuerdan de aquel tipo que dijo que ser rico era malo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de él? Chávez, el que se murió y no volverá. Ese. Ya desde ahora son el tesoro de la iglesia. Es decir, que la iglesia no solamente tiene todos los tesoros que tiene, ¿no? Los tesoros monetarios y todo lo demás, sino que además los ricos los pobres son de su propiedad. Nos muestran la riqueza que no se devalúa nunca, la que une la tierra y el cielo. Por cierto que la riqueza que no se devalúa nunca, la gran mayoría de los ahijados del Papa Francisco, que son todos socialistas, lo que han hecho fundamentalmente es devaluar la moneda de sus países. No pregúntenle a Nicolás. La que une la tierra y el cielo, es decir, la pobreza une el cielo y la tierra. Y por la que verdaderamente vale la pena vivir, el amor. Es decir, que para hacer, que es tan bueno que existan pobres, que al Papa le da alegría. O sea, se siente alegre, porque vale la pena vivir por los pobres. Es decir, que si no existieran los pobres, no existiría la Iglesia Católica, porque ellos viven por los pobres y para los pobres. ¿No se les parece eso al comunismo? En nombre de los pobres los multiplicamos. Es el lema del socialismo del siglo XXI, según lo que ha dicho la profesora Ángela Sago en un libro muy bueno que, por cierto, no estaría mal que lo revisaran. Ha dicho más el Papa Francisco en su cuenta personal de Twitter. Vamos a ver. En otro pensamiento profundo difundido a través de su cuenta oficial de Twitter, mira lo que dice. Qué hermoso sería si los pobres estuvieran en nuestro corazón, el lugar que ocupan en el corazón de Dios. Día Mundial de los Pobres. Qué hermoso sería si todas las riquezas de las cuales disfruta la curia romana la pusieran a disposición de los pobres. Eso sería maravilloso. Eso sí sería hermoso, ¿viste? Eso sí sería hermoso. Que ustedes, los que hablan de los pobres, sean comunistas o sean católico-comunistas, dejaran de hablar tanta paja a nombre de los pobres y se pusieran a trabajar por la disminución de la pobreza. Pero es que a ustedes no les interesa que la pobreza disminuya. A ustedes les interesa que haya pobres, porque es que si no hay pobres, no tiene valor la palabra de ustedes, porque ustedes viven para los pobres. Para poder entrar al reino de Dios hay que ayudar a los pobres. Por lo tanto, si no existen pobres, yo no voy a tener a quien ayudar. Entonces, que sigan existiendo los pobres. Por eso es que el Papa es quien es. Porque es que necesitan que exista un Papa que hable así de los pobres. Mientras sus socios comunistas fabrican pobres, él tiene más pobres con los cuales vender la entrada al cielo. Ayude a un pobre y ganes el cielo. Para que tengan en nuestro corazón el lugar que ocupan en el corazón de Dios. De verdad, ese comentario que ha hecho el Papa Francisco, Papa Bergoglio, ha sido bien polémico en las redes. Bueno, en Twitter tiene un poco de comentarios ahí donde una gran cantidad de gente ha hecho saber, bueno, su espanto frente a semejante afirmación.
Porque de alguna manera uno siente que es validar que ser pobre es bueno. Y ser pobre no es bueno. Que lo digan los pobres. ¿Qué es lo que quiere un pobre? Bueno, ganarse la lotería, salir de la pobreza, comer lo que quiere, comprar lo que quiere. Ah, no, eso es materialismo. Bueno, pero es que todos los seres humanos tenemos aspiraciones básicas, complementarias y suplementarias. Bueno, la gente quiere comer todos los días y quiere comer más de una vez. Después, la gente, bueno, quiere comer determinadas cosas. Después la gente quiere beber determinadas cosas. Después la gente quiere tener esparcimiento. Quiere tener determinado tipo de ropa, determinado tipo de calzado. Así como hacen los sacerdotes, por ejemplo. Más o menos así. Pero el Papa Francisco parece que tiene mucho tiempo libre. Y en ese tiempo libre que tiene, ha decidido, además de eso, que él va a hacer cosas interesantes. Vamos a ver lo que el Papa... Miren este titular. Miren este titular que ha salido ayer. El Papa anuncia que la Iglesia planea introducir un nuevo pecado. El Papa ha anunciado que la Iglesia planea introducir en el catecismo el pecado ecológico, ya que los comportamientos contra el medio ambiente son también contra la casa común. Vamos a ver el contenido de la noticia, porque esto es una cosa, claro, como está de moda Greta, Greta parece que es ahijada del Papa, ¿no? El Papa ha anunciado que la Iglesia planea introducir en el catequismo el pecado ecológico, ya que los comportamientos contra el medio ambiente son también contra la casa común. Le faltó decir la Pachamama, aparece a Evo. La Iglesia planea introducir el pecado ecológico contra la casa común en el catecismo de la Iglesia Católica porque es una obligación, ha afirmado el pontífice durante su discurso en el 20º Congreso Internacional de la Asociación de Derecho Penal que se celebra en Roma esta semana. Imagínate tú eso. Hay más. Dice la noticia, además, ha señalado que el ecocidio se entiende como la contaminación masiva del aire, de los recursos de tierra y agua, destrucción a gran escala de la flora y la fauna y cualquier acción capaz de producir un desastre ecológico o destruir un ecosistema. En el documento final del Sínodo de la Amazonia, los obispos insistieron precisamente en la necesidad de definir el pecado ecológico como una acción u omisión contra Dios, contra el prójimo, la comunidad y el ambiente, que se manifiesta en actos y hábitos de contaminación y destrucción de la armonía del ambiente, así como con la transgresión contra los principios de interdependencia y la ruptura de las redes de solidaridad entre las criaturas y contra la virtud de la justicia. Imagínese usted lo que ha descubierto el Señor. Entonces, fíjense ustedes la contradicción. Para crear un nuevo pecado, muy conveniente para la agenda de la izquierda internacional, porque esto es la agenda de la izquierda internacional. No, que el mundo se va a acabar en 8 años, que el ser humano está condenado a extinguirse en 8 años si no nos metemos todos a vegetarianos, a veganos, a gluten free, y dejamos de comer carne y dejamos de usar gasolina y todas esas cosas. Lo dice él mientras su papamóvil es Mercedes-Benz, pero ya es otro tema. Para ellos establecer ese nuevo pecado que han hecho, se han basado en planteamientos científicos o pseudocientíficos. Es decir, la Iglesia para crear un nuevo pecado utiliza la ciencia. Pero cuando la ciencia advierte de una de las cosas fundamentales que está impactando contra el medio ambiente, porque en realidad lo que es un verdadero problema para el medio ambiente es la reproducción masiva de seres humanos. Esa es la realidad. El ser humano es el que está dañando de verdad el medio ambiente. Somos demasiados. Sobre todo pobres. Esos pobres que este señor quiere abrazar, pero para vender indulgencias al cielo, pero no se los lleva para su casa, no se los lleva para el Vaticano. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo obvio es despenalizar, no crear nuevos pecados, sino despenalizar los métodos anticonceptivos que hasta el día de hoy son condenados por la Iglesia. Y además de eso, despenalizar el aborto. El Papa y los sacerdotes renunciaron a tener sexo. No tienen derecho a decirle a los demás cómo deben tener sexo.
Si el Papa quiere decirle a los demás cómo demonios van a hacer el amor, que renuncie al celibato y vea qué hace. Pero unos tipos que han renunciado a tener vida sexual no tienen derecho de estarle diciendo a los demás cómo demonios dormir, ni en qué posición, ni qué tipo de método anticonceptivo utilizar. Si les preocupa el medio ambiente, deberían despenalizar dentro de sus normas y de sus prejuicios el uso de métodos anticonceptivos. Así de sencillo. Pero no, es mucho mejor unirse a la agenda esta globalista, ¿verdad? Que plantea que bueno, que no, que el medio ambiente y tal, no, que quedan 8 años eso, quedan 8 años, dice Greta, la niña Greta. Entonces este Papa es el padrino de Greta ahora también. ¿Por qué el Papa no introduce un nuevo pecado que sea mortal? El pecado de la pederastia, de los violadores de niños, que aprovechándose de sus posiciones de poder, sea una sotana, sea un uniforme, convierten a niños en sus víctimas bajo la protección de esa institución que es la iglesia, que recién ahora es que está tomando tímidas medidas para acabar con este flagelo asqueroso y espantoso. Vamos a ver el siguiente titular, por favor. Fíjense. Atención, producción, despierta. Titular, producción, ahí está. El Papa dice, fíjate tú, sobre la pederastia. No se resuelve ahorcando en la Plaza San Pedro a 100 sacerdotes. El pontífice dice que es consciente de que las asociaciones de víctimas ven insuficiente la cumbre para la protección de menores celebrada en febrero. En el mes de febrero del año 2019 se hizo una cumbre en la iglesia para tomar medidas contra la pederastia dentro de la iglesia. Y por supuesto, las medidas fueron absolutamente y completamente tímidas. No, él no va a modificar el catecismo en ninguna parte para impedir que los sacerdotes estén solos con los niños monaguillos, por ejemplo. Medidas de ese tipo. Ni va a haber las medidas ejemplares y contundentes de separar no solamente al sacerdote que comete los actos lascivos con niños, sino a los obispos y arzobispos que los protegen y que no toman las medidas. Ni el castigo retroactivo contra todo aquel que haya cometido eso. Pues no, bueno, porque es que la ley no es retroactiva. Y los pecados, no, los pecados se absorben con el paso del tiempo. O sea, ¿cómo es eso, pues? Que esta gente de fe, cuando se trata de violar a un niño, quieren aplicar la ley, pero no quieren aplicar los preceptos católicos. Porque ahí tiene que haber, de alguna manera, un castigo. ¿Cómo es eso que a una persona que usa una sotana se le permite que siga usando esa sotana a pesar de ser un violador? Y casos sobran. Casos sobran. Ahora la pregunta. El señor dice, pues a poner el titular en pantalla. Fíjate lo que dice el titular, ¿no? De forma tremendista, como son todos los socialistas. Eso no se resuelve ahorcando en la Plaza San Pedro a 100 sacerdotes. ¿A que sí? ¿A que sí? Si tú guindas a 100 sacerdotes violadores en la Plaza de San Pedro, yo te aseguro a ti que no va a haber, bueno, que el resultado va a ser muy interesante. Claro, cuando se trata de sacerdotes violadores, la iglesia es tradicionalmente pacata. A los científicos sí, bueno, a Galileo y a toda esta gente que persiguieron en el pasado, acusados de brujería y tal cosa, eso sí los quemaba la Inquisición. A los sacerdotes, no, de estos no, porque estos tienen, bueno, porque la presunción de inocencia. Presunción de inocencia. ¿Quién es este Papa? Vamos a ver una galería de fotos de este Papa. Vamos a ver esta galería de fotos que tenemos del Papa. Bueno, aquí está. O sea, ¿qué más hay que decir? Ya después de esto, esto es insuperable ya. O sea, un Papa que es capaz de ir a Cuba, no como Juan Pablo II, que era otro tema, porque Juan Pablo II fue el martillo contra el comunismo. Juan Pablo II fue uno de los fundamentales factores para destruir el comunismo a nivel mundial. Y cuando fue a Cuba, ya era un Papa Juan Pablo II disminuido y que no necesitaba demostrar nada, porque Juan Pablo II ya tenía una historia de lucha contra el comunismo. Y fue más bien a burlarse de Fidel Castro. Este fue a ver al zoológico, pues, a tomarse la foto con el elefante. Mira cómo sonríe ahí. Mira esa cara de admiración con la que ve. Hay más fotos del Papa católico comunista. Bueno, no, claro, mira. Pura risa, vale. Pura peladera de dientes con los Castros.
No, una cosa feliz, una cosa contenta. Aquí a los papas de todas las historias les ha encantado tomarse fotos con dictadores. ¿Eh? Esto no es nuevo. Pero este siente una alegría particular. Hay más fotos por ahí, porque el señor tiene una larga galería de fotos con gente infame. Ah, no, bueno, no, ¿qué te puedo yo decir? ¿Qué te puedo yo decir? Su ahijado, el ahijado Maduro. Porque Maduro no tiene partida de nacimiento, pero tiene acta de bautismo. Mayor hereje. Claro, claro. Los catolicomunistas quieren a los pobres para vender la redención. Los socialistas quieren a los pobres para vender la dictadura del proletariado. Y decir que ellos son los que representan a los pobres. Hay más fotos infames de este papa católico-comunista. Mírame eso. Cuando se habla del papado y la mafia, bueno, esta foto deberían, los que investigan el asunto de la mafia y el Vaticano deberían guardar esta foto, porque ese es un narcotraficante, ese que está allí. Bueno, y la que está atrás una loca, una cosa que la señora esta, no tipo que son comunistas y van a ver al Papa, ¿para qué? Porque saben que el Papa es comunista, el Papa lo va a recibir. Es eso, cosa infame. Hay más fotos allí, una más infame que la otra. Mírame esta cosa tan bonita que vamos a ver. Mira, esto es cuando el tipo fue a visitar a Evo y Evo Morales le regaló un Cristo hecho sobre el símbolo del comunismo. Mira, sobre la hoja y el martillo. ¿Qué te parece? Y el tipo lo recibe con aquella admiración. Mira, el Cristo sobre el símbolo del comunismo. Para que todos los católicos que van aquí a escribir en este video diciendo que uno es un hereje porque está criticando al Papa, dígame si eso no es una herejía. Poner al Cristo sobre el símbolo del comunismo. ¿No es una herejía eso? Con tantos sacerdotes que han matado a los comunistas en el mundo. ¿No les da pena? Ustedes tienen ese Papa. No les da pena. Este tipo, ¿eh? No les da pena a nadie. Nadie va a reclamar esto. Bueno, Evo, caput. No hay ninguna foto de este tipo con Chávez porque Chávez se murió y no volverá. Qué cosa tan terrible lo que está pasando en la iglesia, ¿no? Qué cosa tan terrible. La contaminación parece que no tiene fin. Pero lo que tampoco tiene fin es la contaminación de la falsa oposición venezolana, que parece ser que se ha convertido en una hidra. Si tú le cortas una cabeza y le salen 5 cabezas más. Vamos a dejar en paz a los católicos comunistas. Y ahora venimos con los oposicomunistas, porque los tipos también dicen que son opositores, pero en realidad también son comunistas. Vamos al corte y al regreso tenemos nueva fracción opositora, ¿sabían? Una nueva fracción opositora, como si no, o sea, nos faltaba eso en nuestra vida. Vamos al corte y ya venimos con la nueva falsa fracción opositora. Ya venimos.